Bueno, bienvenidos a todos. Estamos en el segundo Congreso Iberoamericano de Liberalismo Cultural. Yo sé que es difícil esta época del año, estamos en diciembre, se vienen las fiestas, estamos en el medio del Mundial, aunque vieron que estuvimos muy bien en que pusimos el Congreso un día que no hay ningún tipo de partido, para que nadie tenga ningún tipo de excusas, ningún feriado, ningún día no laborable, todos podemos estar mientras hacemos alguna otra cosa o escuchando específicamente lo que tenemos hoy para ofrecerles a unos más o menos 20 panelistas que vamos a tener a lo largo del día y que nos van a estar hablando de un montón de temas distintos. Tenemos personas, por supuesto, de Argentina, porque esto está siendo organizado, por supuesto, por la Fundación Libertad, en conjunto con la Fundación Internacional para la Libertad, pero tenemos, como les decía, invitados de Argentina y también de otros países. Vamos a tener invitados de Uruguay, de Brasil, de Chile, de España, de Estados Unidos, de Gran Bretaña. Y así como el año pasado tuvimos un congreso que fue un éxito, esperamos que este también lo sea. Y como les decía, vamos a tener un montón de paneles distintos. En un primero, que es el que vamos a escuchar ahora, tenemos invitados que nos van a dar recomendaciones, algo que no se suele ver quizás en un congreso, pero bueno, que yo creo que nosotros creemos que les sirve mucho a las personas que siempre nos están diciendo, che, ¿qué puedo leer? ¿Qué libro? ¿Qué autor? ¿Qué artículo puedo usar para aprender sobre esto, sobre el otro? Y después, por supuesto, vamos a hablar de temas clásicos, vamos a hablar de economía, vamos a hablar de algunos casos específicos como España y el estado del liberalismo en España. Vamos a discutir qué es lo que está pasando hacia adentro del liberalismo con esta etiqueta que parece a veces ir mutando en su significado y que mucha gente agarra a veces con distintos matices, con distintas intenciones, digamos. Vamos a hablar sobre el autoritarismo en el mundo, vamos a hablar sobre el regreso de la izquierda en Argentina. Tenemos un programa muy completo desde acá hasta las 7 de la tarde y vamos a estar todo el día apareciendo, desapareciendo, Garrett, yo, Marcos Falcone, también otros moderadores, vamos a tener a Alberto Medina Méndez, vamos a tener a Ignacio Bongiovanni, quizás se nos sume en algún momento Alejandro Bongiovanni también, nunca se sabe, así que le doy la palabra a Garrett y podemos ya empezar con el primer panel que ahora mi querido Garrett nos va a presentar. Muchas gracias, Marcos. En efecto, tenemos una jornada repleta de contenidos aquí en Fundación Libertad, en conjunto con los amigos de la Fundación Internacional para la Libertad. Nos están siguiendo en vivo por YouTube, estamos transmitiendo por StreamYard. Si nos están viendo a través de sus celulares, entonces pueden poner los comentarios acá abajo. Si nos están siguiendo por la computadora o por la tableta, van acá, pasan detrás de la cara, de la cabeza, de la habitación de Marcos Falcón y también se pueden sumar. Queda esto también en formato asincrónico luego en YouTube para que puedan repasarlo en principio en el directo completo y luego seguramente lo iremos trozando en partes para que puedan disfrutar de cada uno de los paneles por separado. Arrancamos ahora, son las 10:05 de la mañana, con el primer panel que va a ir aproximadamente hasta las 11:30 de la mañana, hora de Argentina, GMT-3. Autores y lecturas para entender el presente, lo había dicho Marcos Falcone, en lo que es un panel, digamos, distinto a lo habitual. Ya podemos empezar a sumarlos en pantalla, me parece, porque tenemos a los panelistas, se va a estar sumando luego también otro más. Tenemos en pantalla, fíjense, a Valentina Verbal, que la tenemos aquí al lado mío, a Felipe Schombe, que lo tenemos aquí abajo. Esto es solamente cómo lo ordenó el sistema, después lo podemos ir reacomodando también a medida que van hablando. Y a Ricardo Rojas en diagonal. ¿Se acuerdan de ese programa antiguo que los ponía a todos en una pantalla y hacían el tatetí y demás? Bueno, acá los tenemos en la pantalla los unos sobre los otros para hablar de autores y lecturas para entender el presente, una consigna que proponíamos que podía ser y puede ser interpretada de diversas formas, de la forma en la que cada uno de ellos quiera. Lo vamos a tener también después a Juan Ramón Rayo, lo mencionamos, todavía no está en pantalla, para que elijan un autor, varios autores, un libro, varios libros, artículos, textos, en definitiva, para que tengan la libertad en un congreso sobre liberalismo cultural de hacer recomendaciones a la audiencia que está del otro lado con ganas de aprovechemos nosotros su expertise y aprendamos un poco más del liberalismo, de la manera en la que ellos consideren es lo más apropiado. Decíamos, tenemos a Ricardo Manuel Rojas, a Felipe Schombe y a Valentina Verbal ahora mismo. Vamos a hacer una pequeña intro de cada uno, seguramente ustedes ya los conocen. Tenemos a Ricardo Manuel Rojas, abogado, doctor en Historia Económica por SADE, fue juez en lo criminal, juez penal en la Argentina, profesor universitario,
Su libro más reciente, La inflación como delito, con gran éxito, lo está presentando ahora en diversas partes del mundo, pero ha escrito sobre los más variados temas, incluso novelas ha escrito Ricardo Manuel Rojas, ya nos contará un poco de eso. A mí me gusta ese aspecto que tiene Ricardo. Lo tenemos a Felipe Schoenberg, académico, investigador de FARO, Núcleo de Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad del Desarrollo, licenciado en Derecho y en Filosofía por la Universidad Católica de Chile, doctor en Filosofía por la Universidad de Navarra, especialista en la filosofía política moderna, Locke, Kant, Fichte, y en la contemporánea también con Nozick. Ha investigado la crítica y la recepción de las utopías en el liberalismo contemporáneo, un tema que nos interesa muchísimo, de las utopías, de las distopías también, ¿por qué no? Autor de Libertad, Derecho y Propiedad, el fundamento de la propiedad en la filosofía del derecho de Kant y Fichte, y también de diversos artículos en revistas especializadas. Ganó el 14º concurso de ensayo de Caminos de la Libertad. Ricardo también ha ganado y participado, y lo tenemos, grandes escritores tenemos hoy aquí con nosotros. Tenemos también a Valentina Verbal, licenciada en Historia por la Universidad de los Andes, máster en Historia por la Universidad de Chile, ha sido becaria Fulbright, doctorando en Historia Atlántica en la Florida International University, profesora de Historia Institucional de Chile en la Universidad Autónoma, directora de Investigación y de Formación del Centro de Estudios Horizontal, ha publicado más de una decena de artículos académicos de historia y es autora, fíjense, de La Derecha Perdida y coeditora del Octubre Chileno y de La Constitución en Disputa. Todos títulos, la verdad, que uno los lee y si no los ha tenido todavía en la mano, dan ganas ya de tenerlos y de repasarlos. Decíamos, arrancamos con ellos tres. Si les parece, lo hacemos simplemente por el orden en el que fue saliendo la presentación, primero con Ricardo, luego con Felipe y luego con Valentina. Bienvenidos los tres, es un placer tenerlos aquí con nosotros. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Un gusto grande participar. Gracias a la Fundación Libertad por la invitación. Arranco yo entonces. Sí, arrancás vos, Ricardo, tenés unos 15 minutos, poco más, poco menos, así hacemos una vuelta completa, luego lo sumamos a Juan Ramón cuando se conecte y luego hacemos algunas preguntas y algunos intercambios. Perfecto. Bueno, como vos decías en la presentación, el título de este panel da para muchas interpretaciones distintas, cada uno lo puede tomar desde distintos enfoques, y lo que a mí se me ocurrió es vincular un poco el título de este congreso, ¿no?, sobre liberalismo cultural, con tres autores que para mí han sido muy influyentes para el liberalismo en el siglo XX, como son Friedrich Hayek, Karl Popper y Michael Oakeshott, que si bien se lo considera conservador, tiene algunos aspectos que son más que interesantes. ¿Y por qué elegí estos tres autores y los vinculo con el tema, ¿no? Eso tiene que ver con que hoy por hoy se ha vuelto muy de moda una expresión que es la de la batalla cultural, que la mencionan todos, ¿no?, de la izquierda, de la derecha. Muchos liberales se han enfrascado en la idea romántica de que estamos en una batalla por la cultura de la libertad. Y a mí, desde que empezó a discutirse esto y desde ciertos grupos más conservadores tomaron la bandera de la batalla cultural, a mí me ha hecho ruido, bastante ruido. Yo he escrito algunas cosas en contra de esta idea y por eso me parece mucho más importante hablar de liberalismo cultural más que de batalla cultural. Por eso lo vinculo con el tema del Congreso. Como saben, la expresión batalla cultural se le atribuye o ha sido popularizada desde la lucha del comunismo por intentar penetrar en sistemas políticos que estaban cooptados por el establishment político conservador de la época, ¿no? Gramsci explicaba muy bien que la única forma, una de las formas que no debía despreciarse para poder captar el poder era precisamente penetrar en los núcleos culturales y contribuir a los cambios de paradigmas, cosa que les salió muy bien, ¿no? Es decir, uno piensa en la intelectualidad norteamericana e inglesa de los años 30 y 40, el comunismo había penetrado mucho
en el pensamiento de la intelectualidad de esos países. Pero lo que Gramsci proponía era una batalla por poder, no era una batalla por libertad ni por cultura. Era usar la cultura como una herramienta de lucha en la búsqueda del poder. Y de hecho, prácticamente para la misma época en que Gramsci hablaba de estas cosas, en Estados Unidos, por ejemplo, el Ku Klux Klan tenía grandes mecenas, sponsors, que compraban estudios de cine para producir películas que difundieran el ideario del Ku Klux Klan. Es decir, en realidad estaban usando el mismo principio en el sentido inverso. Es decir, usemos la cultura para imponer una forma de pensar o una forma de penetrar en la política del país. Por eso cuando se habla de batalla cultural, yo esto lo veo como una lucha entre izquierda y derecha y no entre liberalismo y colectivismo, y por eso es que no me gusta. Y cuando empiezo a investigar por qué no me gusta, me doy cuenta que yo tengo una influencia de autores como Hayek o como Popper, que en realidad explican cómo la sociedad evoluciona a partir de decisiones individuales, ¿no? Las costumbres, la moral, recuerdan la famosa frase de Anne Ferguson en el siglo XVIII, ¿no? Las personas tropiezan con instituciones que son el producto de la acción humana, pero no del diseño humano, y entre esas instituciones figuraba la moral, ¿no? La moral no es algo que se impone por ninguna autoridad, sea terrenal o extraterrenal, política o religiosa, sino que es el producto de interacciones libres y voluntarias de gente que lo que Popper luego explica como el razonamiento crítico. Nosotros aceptamos o rechazamos ideas con nuestro propio cerebro y en el intercambio de ideas vamos decantando una serie de reglas que luego se convierten en costumbres y que incluso dan lugar, y esto lo explica muy bien Oakeshott después vinculado al derecho, dan lugar a reglas jurídicas incluso basadas en esta forma espontánea de desarrollo de las costumbres, luego convertidas en reglas y normas. Pero este es un proceso libre, voluntario, donde incluso Oakeshott explica muy bien que, a ver, cuando yo comparo a Hayek con Oakeshott, me encuentro con que por ahí Hayek es el más conservador de los liberales y Oakeshott de algún modo es el más liberal de los conservadores y tienen un punto de conexión importante. Y Oakeshott decía, las costumbres y las tradiciones son buenas en la medida en que funcionen y sean eficientes. Cuando dejan de serlo, la gente las abandona o las cambia por otras. Y lo que suele ocurrir, decía, es que aparezcan ciertas costumbres que en algún momento la gente adoptó por distintos motivos, incluso morales, pero en algún momento dejó de creer en esos fundamentos morales o de otro tipo que tenían, pero las siguió respetando simplemente porque funcionaban bien y ayudaban a resolver problemas. Y decía, hay un montón de reglas jurídicas que cuando nacieron tenían un propósito, pero con el tiempo ese propósito desapareció, pero como regla siguió existiendo, y solo fue cambiada cuando dejó de ser eficiente. Y me parece que esto es muy importante porque los liberales estamos en una batalla por derechos, no en una batalla por imponer culturas. La cultura solo puede desarrollarse en libertad. Y esto es también lo que fundamentalmente en Conjeturas y Refutaciones explica muy bien Popper en una conferencia sobre las tradiciones que está incluida en ese libro, que justamente la tradición es el producto de intercambios libres y voluntarios de la gente que va aceptando ciertas reglas porque les parecen adecuadas y con el tiempo esas reglas se vuelven respetables porque además tienen ventajas adicionales, como ser la de que si todos respetamos eso tenemos un cierto parámetro para interactuar de manera mejor. Pero esas tradiciones y esas costumbres se van modificando en la medida en que la gente vaya ejerciendo su razonamiento crítico y vaya considerando que ya
lo que antes consideraba que era correcto ya no lo es, y eso no puede ser conducido ni puede ser impuesto. La cultura no se impone con batallas, la cultura se desarrolla y evoluciona con intercambios voluntarios. Y yo creo que esta idea de individualismo metodológico, que está muy fuerte tanto en Hayek como en Popper, nos debería enseñar en tiempos donde el autoritarismo está a flor de labio, ¿no? Es decir, hay hasta dentro del pensamiento liberal mucha gente que es francamente autoritarista y quiere imponer el liberalismo de una manera autoritaria. Entonces, frente a la situación intelectual del mundo de hoy, yo rescato estos tres autores que me parece que es bueno releerlos porque nos traen esta visión de la sociedad como un proceso de intercambio libre y voluntario de personas. Un proceso que no es solamente de bienes y servicios, es un proceso de intercambio de conocimiento y fundamentalmente de valores. Y en este intercambio de conocimiento y de valores, las personas terminan poniéndose de acuerdo, no todos, porque la unanimidad es imposible, pero buena parte pueden llegar a coincidir en ciertos principios básicos de convivencia o coexistencia pacífica y apuntalar esos principios básicos en una serie de costumbres y tradiciones que ayudan a preservar esos principios. Pero esto solamente se puede dar en libertad y evoluciona en libertad. Cuando se lo quiere imponer, resulta en graves problemas. Por eso yo recomiendo sobre todo a los jóvenes que se están iniciando en el estudio de las ideas de la libertad, básicamente un par de libros, ¿no? Conjeturas y refutaciones de Popper, La contrarrevolución de la ciencia de Hayek o los trabajos que están en sus estudios y nuevos estudios, porque ahí uno va a encontrar la fuente de cómo nosotros interactuamos a través de lo que Popper llamaba el razonamiento crítico, esto es, analizamos las propuestas de los demás a la luz de nuestra propia razón, de nuestros propios valores, de nuestros propios intereses, y cuando consideramos que estamos de acuerdo, lo manifestamos, pero también manifestamos cuando no estamos de acuerdo. La sociedad, cuando uno en sociedad tiene múltiples influencias, ¿no? Tiene la influencia de la familia, de los padres, de la escuela, de la sociedad, de la comunidad en la que vive, que permanentemente le están indicando valores que debería sostener. Cuando empieza a vivir, a crecer, crece respetando muchas veces estos valores. Cuando llega a un punto en el que tiene independencia intelectual para poder analizar críticamente esos valores, decide si los quiere mantener o no. Y los puede cambiar cuando quiera, y en la medida en que mucha gente empieza a cambiar ciertos valores, esas costumbres, esas tradiciones, esa cultura, en el fondo, que es la síntesis de todo esto, va evolucionando y va cambiando. Por eso quería tal vez rescatar estos autores en un congreso que es sobre liberalismo cultural, que para mí es algo muy distinto que la batalla cultural y que me parece que es una distinción que había que señalar. Eso como una digamos, presentación inicial, le dejo la palabra a los demás. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Ya tenemos a Ricardo Rojas con sus primeros aportes. Felipe, lo tenemos a Felipe Schoenberg, le pasamos la palabra para que haga también su primera alocución. Bueno, muchísimas gracias, Garrett. Aprovecho también para saludar a Valentina y a Ricardo. Estoy muy contento de poder compartir con ellos este panel. Bueno, yo como me dedico a la utopía y a las distopías, no puedo más que hacer una recomendación en esa línea, que tampoco está tan alejado por otra parte de lo que recomienda el mismo Ricardo, ¿cierto? Y en ese sentido me voy a también tomar la libertad de sugerir un clásico, en este caso Anarquía, Estado y Utopía de Robert Nozick.
Y particularmente estoy pensando en la tercera parte de Anarquista de Utopía, no sé, que es la primera y la tercera parte. Además que es un autor que, pese a que es muy leído, yo creo que es un autor al que todavía los liberales no le hemos sacado todo el partido que podríamos sacarle. Pienso concretamente en la idea, una idea que no se sugiere casi al principio del libro, cuando él se pregunta en qué descansan los derechos naturales libertarios. ¿Por qué las personas tienen derechos? ¿Cierto? Siempre se critica mucho Nozick de que Nozick en realidad no ofrece una respuesta a ese asunto, ¿cierto? Y que el suyo sería un libertarianismo sin fundamento, como dice un filósofo que lo critica, Nagel. Pero él sugiere una vía de investigación que yo creo que es promisoria. Él dice, conjeturo que la respuesta a la pregunta de por qué las personas tienen derecho está conectada con el elusivo problema del sentido de la vida. Y yo creo que una línea de investigación promisoria para los liberales sería tirar de ese hilito que no se deja ahí, que él no recoge, ¿cierto? Que simplemente se lo deja al lector. Porque uno puede decir, claro, evidentemente la filosofía política no se preocupa o no se ocupa del sentido de la vida en general. Uno podría decir eso lo hace la filosofía moral, la ética, ¿cierto? Pero la filosofía política, sin embargo, tiene algo que decir respecto del sentido de la vida. Y tomando la idea de Nozick, uno podría decir que la libertad o una teoría política acerca de la libertad, o si uno quiere un movimiento político a favor de la libertad, podría arguir en favor de la misma, diciendo que la libertad civil, o lo que, siguiendo a Kant, podríamos llamar la libertad del arbitrio, ¿cierto?, es importante porque es una condición necesaria, aunque no suficiente, del sentido de la vida. Es decir, y esto también engancha, por ejemplo, con lo que decía John Stuart Mill en On Liberty, ¿cierto?, que es otro libro que, por supuesto, yo creo que cualquier liberal y cualquier persona, en realidad, aunque no sea liberal, puede disfrutar muchísimo, porque es un libro del que se pueden sacar muchísimas enseñanzas, ¿cierto? Incluso aquellas cosas que son valiosas en realidad no lo son para nosotros, no son valiosas, por así decirlo, para nosotras como personas, no contribuyen a nuestro crecimiento personal, no son edificantes para nosotros si nosotros no las hacemos libremente. Esa es la razón por la cual la virtud, precisamente, y este es un problema que muchas veces tienen los filósofos conservadores, ¿cierto?, la virtud ella misma no es valiosa si uno no la hace de modo voluntario. Por lo tanto, el liberalismo es una teoría que cualquier conservador debiera defender en la medida en que fuera consciente del hecho de que la misma virtud no tiene sentido, por así decirlo, si es que las personas no la realizan de modo voluntario. Y en ese sentido, la voluntariedad, que es, por así decirlo, la condición, o al menos, por así decirlo, las condiciones para el ejercicio de la voluntariedad, son las condiciones que puede garantizar la filosofía política, ¿cierto?, y en este caso el liberalismo, deben ser garantizadas porque constituyen una condición, como digo, necesaria, más no suficiente para el sentido de la vida, que las personas puedan identificarse, dicho de otra manera, con su propia vida, que, como dice Nozick, que las personas puedan decir esta vida es mía, es la vida que yo he escogido vivir y yo la quiero vivir, ¿cierto?, que es, por así decirlo, lo mínimo que se le puede reconocer a una persona, permitirle vivir su vida, ¿cierto? Eso no puede una persona hacerlo sino es en un entorno y bajo un sistema político y jurídico de libertad. Por lo tanto, yo creo que Robert Nozick, bueno, y dicho sea de paso, John Stuart Mill, On Liberty, son autores que el primero pone el punto, yo creo, donde debe estar por lo que respecta al fundamento de la libertad. La libertad es importante para el sentido de nuestra vida, ¿cierto? Esto no significa que el sistema jurídico o político deba prejuzgar acerca de dónde está el sentido de la vida, sino únicamente establecer las condiciones para que todas las personas, ¿cierto?, todos los miembros de la sociedad puedan buscar ese sentido del modo en que mejor estimen conveniente, ¿cierto?, o estimen más edificante, en la medida en que permitan a los demás hacer lo mismo, ¿cierto? Y la razón de ello, al final, es también moral. Sin esa libertad, ¿cierto?, es imposible que las personas puedan llevar una vida con sentido, es imposible que las personas puedan identificarse con su propia vida, y es imposible en realidad que las personas obren bien, si uno entiende que obrar bien no consiste en obrar de modo maquinal, ¿cierto? Y obviamente ahí uno podría decir, a propósito de esta misma idea, bueno,
una sociedad liberal, o la utopía de una sociedad liberal, es la de una sociedad en la que todos los individuos tienen la oportunidad de vivir una vida con sentido en el siguiente sentido. Es una sociedad que ofrece a las personas, ¿cierto?, elegir su propia vida, y les ofrece la oportunidad, dicho más enfáticamente, de que la vida de cada una de esas personas no sea sino lo que ella ha escogido para sí. Esa es la posibilidad que ofrece el liberalismo. Y por eso la utopía liberal es la utopía de una sociedad diversa, de una sociedad tolerante, en la que existen distintos modos de vida y en la que los individuos, por así decirlo, pueden escoger modos de vida y transitar entre las distintas comunidades que encarnan esos modos de vida. Por eso, además, es importante Gnosis, porque a veces pareciera, a propósito de la llamada de, ¿cómo le llaman? La batalla cultural, ¿cierto? La batalla cultural a veces parece promover, por parte de quienes la defienden, ¿cierto?, estilos de vida muy particulares y excluir otros estilos de vida muy particulares, ¿cierto? Entonces, según esos discursos, pareciera que el liberalismo tiene que, por ejemplo, comprometerse con una cierta concepción de la sexualidad, con una cierta concepción de la naturaleza humana. Esos discursos, yo no sé si se dan cuenta quién los defiende, pero ponen al liberalismo en una situación parecida a la de la Iglesia Católica del Renacimiento con respecto a la teoría del universo. Es decir, están tarde o temprano arrinconando al liberalismo para poner una situación parecida a la que le pasó a la Iglesia Católica con Galileo. El liberalismo no necesita defender una teoría particular de la naturaleza humana. El liberalismo no tiene que ser, en ese sentido, supongamos, darwinista, no tiene que ser tampoco, qué sé yo, tomista. El liberalismo lo que defiende es la posibilidad de que las personas puedan escoger su vida, el modo en que prefieren vivir, del modo en que prefieran, con tal de que permitan a los demás hacer lo mismo. Y la razón, yo creo que no se lo sugiere muy bien, es que esa posibilidad, la posibilidad de poder escoger la propia vida, y de que por lo tanto yo pueda decir de que mi vida es mía, y de que por lo tanto me haga sentido, es la libertad política. De modo que yo creo que es importante no perder de vista esto, porque de otra manera la así llamada batalla cultural termina en realidad convirtiéndose en una utilización del liberalismo para otros fines, en una utilización del liberalismo para promover, qué sé yo, posturas según las cuales, por ejemplo, las diversidades sexuales serían antioccidentales o serían un peligro para la sociedad, ¿cierto? Y por el contrario, yo creo que el liberalismo debe, en ese sentido, defender la posibilidad de la expresión de todas las formas de vida, en tanto dichas formas de vida sean compatibles con las demás. Y no sé si como voy de tiempo. Todo bien, estamos, Felipe, con el tiempo. Te queda todavía 5, 10 Vale, minutos más si querés. vale. Bueno, y a propósito de esto mismo, además ya que me queda tiempo, voy a recomendar otro libro, que este es un libro que no es escrito por una filósofa liberal, sino que al contrario es una filósofa que ella dice adscribir al feminismo republicano de la igualdad. Es una autora en este sentido antiliberal, pero yo creo que es muy ilustrativo precisamente a propósito de lo que estamos hablando. Estoy pensando concretamente en el libro de Alicia, un libro de Alicia Millares, una filósofa española, que se llama Distopías patriarcales. Acá nuevamente la utopía y la distopía, ¿cierto? Distopías patriarcales. ¿Y por qué quiero hablar hoy de este libro? Porque precisamente este libro permite ver que respecto sobre todo al caso de las minorías, ¿cierto?, esa división un poco maniquea que se hace entre el liberalismo estaría en este problema, ¿cierto?, en estos temas de parte de los conservadores, y por otra parte estaría el mundo progresista, ¿cierto?, a favor en estos temas de la igualdad sexual y de la diversidad sexual, perdón, y de las minorías, ¿cierto? Este libro yo creo que es muy conveniente que los liberales lo lean, ¿cierto? Además, para sacudirse un poco todos los prejuicios que trae aparejado esta cuestión de la batalla cultural, ¿cierto?, que arma como combo, ¿cierto?, donde estarían por un lado ciertos grupos, ciertas facciones, y por otro, porque este libro permite ver cómo se rompe ese eje, que es bastante artificial. Alicia Millares sostiene lo siguiente, voy a resumirlo muy apretadamente, pero básicamente ella dice que la cuarta ola del feminismo, ¿cierto?, que quienes propongan la batalla cultural la asocian al posmodernismo, a Judith Butler, etc. Ella dice que esa cuarta ola es una ola que solamente se puede explicar en su inspiración y, digamos así, en sus condiciones de posibilidad a causa del neoliberalismo.
Es decir, ella ve a Judith Butler como una autora neoliberal. ¿Por qué? Porque básicamente ella, a Judith Butler, ¿cierto? Judith Butler estaría diciendo que la cuestión de la identidad de género, por así decirlo, aunque Judith Butler no es identitarista, ¿cierto? Que la cuestión del género es una cuestión que simplemente descansa en la propia elección y en el propio consentimiento. Y ella dice, bueno, el neoliberalismo lo que hace es simplemente inflar los deseos, inflar la subjetividad, que cada uno escoja vivir como quiere vivir, ¿cierto? Y en ese sentido propicia la aparición de este tipo de filosofías, como la de Judith Butler, que sería una teoría filosófica neoliberal, ¿cierto? Por la cual, en último término, se estaría disolviendo o haciendo desaparecer el sujeto del feminismo, que sería la mujer biológica, ¿cierto? Entonces, claro, un libro como este, bueno, y todo esto sería una distopía porque básicamente en este mundo neoliberal, en que las personas pueden elegir su expresión de género, desaparecería en realidad la mujer biológica, ¿vale? Entonces, claro, este libro yo lo recomiendo porque alguien que lo lee dice, bueno, ¿cómo era? No era que el neoliberalismo o el liberalismo, como no me queda llamar, ¿cierto? Estaba en contra de estas cuestiones y ahora viene alguien de izquierda y me dice que está a favor y que en realidad los neoliberales son los que propugnan esto, son los que no se dan cuenta. Yo creo que es muy provechosa la lectura de ese libro precisamente para romper ese eje, para además darse cuenta que las reivindicaciones de ciertos grupos de la diversidad sexual precisamente se alinean con el liberalismo, porque por lo que abogan, no digo todas sus demandas, ¿cierto? Pero en lo esencial, muchas de ellas, es por como decía Gail Rubin, ¿cierto? Por un mundo en que no existan, y ella dice de hecho Gail Rubin la utopía de un mundo en que no existan papeles e identidades de género papeles sexuales e identidades de género obligatorias. Y en ese sentido, a mí este libro también me gustó mucho porque me confirma, por contraste, digamos, una intuición que yo ya tenía, que efectivamente muchas de estas demandas, por así decirlo, precisamente se alinean con el liberalismo y tienen cabida bajo lo que podríamos llamar la utopía liberal de Nozick. Esas serían mis dos sugerencias. Muchas gracias, Felipe. Lo tenemos ahí a Felipe Yondo. Repasemos la palabra Valentina Verbal para que nos dé sus primeras recomendaciones. Después hay gente que está preguntando, ya llega Juan Ramón Raya, ya no se escribe, se está por conectar. Y luego hacemos un ida y vuelta entre todos. Valentina, por favor, el escenario virtual es tuyo. Bueno, primero, muchas gracias, Garrett, por la invitación. A Ricardo, que lo conocí en México, un gusto verlo. Y a Felipe, bueno, que lo conozco de Chile. Y hemos participado en algunos libros como coeditores. Bueno, yo quiero recomendar dos libros que se relacionan con el feminismo también y con historia de las mujeres. Hay un libro que lo voy a mostrar, de Betty Friedan, que se llama Mi vida hasta ahora, que es, ahí se ve mejor, que es como su autobiografía, sus memorias, digamos. Bueno, ¿quién fue Betty Friedan? Betty Friedan ella nació en 1921, falleció en el año 2006. Y ella era una psicóloga que había estudiado psicología, se había licenciado en psicología en el Smith College. En esa época las mujeres, cuando ellas entró a estudiar, no podían entrar a Harvard, a las universidades propiamente tales, sí, pero sí podían entrar a estos colleges para sacar como un bachelor, una licenciatura. Y entró a Smith, que era un college específicamente de mujeres, ya que incluso en otros colleges también las mujeres estaban discriminadas. Estamos hablando de los años 30, etc. Bueno, y ella fue una psicóloga, pero como muchas mujeres, si bien estudió la licenciatura, estudió la carrera, digamos, una vez que conoció a su marido, abandonó la carrera y se casó y se dedicó a trabajar como dueña de casa, digamos, pero paralelamente ella se empezó a dedicar como al periodismo, escribiendo artículos sobre temas de política, etcétera, y gradualmente se empezó empezó a hablar de temas relacionados con las mujeres en distintos periódicos, revistas, artículos así como opinión, incluso empezó a hacer como reportaje, de oficio empezó como a dedicarse al periodismo. Bueno, y ella marcó época porque en 1963 ella publicó un libro que se llama La mística de la feminidad, que la verdad que fue un boom en Estados Unidos, un bestseller absoluto, y ella saltó a la fama de la nada, siendo una persona prácticamente desconocida. En el año 63 publicó este libro, y básicamente en La mística de la feminidad, que no es este libro, que otro libro, que es el libro que la hizo famosa, digamos, ella plantea
de que por ejemplo, ¿cuál es el problema de las mujeres? Se pregunta. Y ese problema, dice, es un problema que no tiene nombre. ¿Y en qué consiste? En que precisamente las mujeres constatan, pero no tienen la respuesta, por eso es un problema que no tiene nombre, de que no están satisfechas con su vida. De que en el fondo la vida que quieren vivir no es la vida que están viviendo. Y esto lo conecto un poco con lo que decía Felipe. ¿Por qué? Porque se dedican fundamentalmente a ser dueñas de casa, a atender a los maridos, tienen electrodomésticos, etcétera. Estaban muy de moda los electrodomésticos en ese tiempo. Pero sin embargo no se sentían realizadas. Su profesión era lo que en inglés se llama sus labores, digamos, o labores propias del hogar, digamos. Bueno, y ella rechaza eso. Ella en el fondo lo que empieza a plantear es que las mujeres tienen derecho como a realizarse, sobre todo en términos profesionales, no solo dedicarse a las tareas del hogar, sino que ejercer una profesión, etcétera, siendo que ella misma no la estaba ejerciendo, solo part-time, digamos, trabajaba desde la casa, escribía en su casa estos artículos en revistas y en periódicos, digamos, sobre temas de actualidad y sobre temas de mujeres. Bueno, y ella se convirtió en un ícono del feminismo en Estados Unidos y además en una autora que se considera como ícono, por decirlo así, del feminismo liberal. ¿Mm? Entonces, cuando yo empecé a leer como historia del feminismo, siempre aparecía Betty Friedan como, por decirlo, la ícono del feminismo liberal. Entonces empecé a preguntar, bueno, ¿y por qué entonces los liberales no reconocen o no levantan a esta autora y a esta activista? Porque fue autora y activista. Después, como les voy a contar, ella formó una organización muy famosa en Estados Unidos, se llama NOW, Natural Organization of Women. Si es feminista liberal o el ícono del feminismo liberal, ¿por qué los liberales, por ejemplo, en Hispanoamérica no la levantan, no la conocen, etcétera? Bueno, entonces, por ejemplo, leí hace un tiempo atrás un libro también de Camille Paglia, y la critica, que es una feminista progre, de izquierda, etcétera. Bueno, será tan así eso. Esto se la paso entre paréntesis, a mí no me gusta mucho Camille Paglia, encuentro que es una persona bastante extrema, pero no voy a entrar en eso ahora. Pero creo que no es una fuente para el feminismo liberal Camille Paglia, eso lo dejo hasta ahí, otro día podemos hacer una explicación sobre eso. Pero sí, Betty Friedan, sí, a mí me sorprendió y me sorprendió mucho este libro. Ella, ¿qué es lo que defiende? Ella defiende, digamos, que las mujeres son iguales, como son seres humanos iguales a los hombres. Esto pues, que puede parecer bastante evidente, eh, pero no es tan evidente porque, y se conecta un poco con el libro de Alicia Millares que mencionaba Felipe, porque el feminismo radical, dice ella, exagera la diferencia de las mujeres, exagera la diferencia biológica de las mujeres con los hombres, al punto que considerar de que la subordinación de las mujeres, ¿cierto? Histórica de las mujeres, que es lo que se llama patriarcado, se debe, digamos, a su condición biológica, por decirlo. Es verdad, obviamente, dice ella, que a partir de una interpretación de la condición biológica se justifica el patriarcado y la subordinación. Pero se da la paradoja, un poco dice ella, que el feminismo radical resalta mucho la diferencia biológica de las mujeres, al punto que de considerar tan diferente a los hombres, que termina considerando que el patriarcado o que el feminismo, mejor dicho quizás, más que una lucha en contra del patriarcado o de la desigualdad de las mujeres, es una lucha en contra de los hombres, como que identifica a los hombres como tales, como los sujetos, por decirlo, del patriarcado. Cuando el tema es mucho más complejo, las mujeres también son partícipes del patriarcado, los discursos, digamos, de género que históricamente han subordinado a la mujer han sido construidos por las propias mujeres muchas veces, etcétera. Entonces, ahí un poco está el kit de lo primero que ella plantea. Ella también dice que critica mucho a Freud también, que esa teoría como la envidia del pene, que se llama, ¿cierto? De que en el fondo, de que querer desarrollarse como mujer implica querer ser como hombre, ¿cierto? Ella trata de refutar mucho eso, y dice que esta idea de lo que llama la mística de la feminidad, en el fondo, que es la idea que las mujeres tienen que estar en la casa, tienen que cumplir un rol doméstico, subordinada al marido, etcétera, que bueno, se difunde mucho en la educación, y en el fondo, pese a que legalmente las mujeres pudieron estudiar una carrera, en la práctica, culturalmente, y esto lo vinculo con el tema del liberalismo cultural, no estudiaban o no terminaban las carreras porque se encontraban maridos en la universidad, se casaban y dejaban su realización personal, digamos, precisamente basada en esto que ella llama la mística de la feminidad. Eh, bueno, eh, bueno, y el desafío a vencer entonces es la idea de que la mujer, dice ella, digamos, es como un ser con dos cabezas, que tiene que estar en el hogar, o sea, como que es incompatible el hogar con el desarrollo profesional, y que en el fondo, si se dedica al desarrollo profesional y al mismo tiempo al hogar, en el fondo sería como un ser poco definido. En cambio, el hombre es un ser definido, específico, preciso, digamos, porque netamente se dedica a lo profesional, y el hogar es como algo accesorio, obviamente, en el cual se carga la mujer. Entonces,
cómo solucionar esto, digamos, esa mujer con dos cabezas, ella simplemente dice mediante la igualdad de oportunidades, ¿ya? Pero el concepto de igualdad de oportunidades, cuando uno entra como hilar fino a leer lo que ella propone, no lo entiende en el sentido de igualdad material, ni siquiera igualdad material necesariamente económica en la partida. Eso a mí me sorprendió, porque yo pensaba que ella tenía como igual una concepción un poco socialdemócrata, y la verdad que en parte lo tiene, en algunos puntos, pero lo tiene mucho menos de lo que yo pensaba, y en comparación, digamos, con las feministas radicales, actuales, etcétera, es muy liberal, digamos. Ella entiende, digamos, la igualdad de oportunidades básicamente en el fondo como desigualdad ante la ley. Ella lo que critica son las leyes que discriminan a las mujeres, en el fondo que le dan menos derechos a las mujeres. Y ella, por ejemplo, se empezó a dar cuenta que había muchas leyes, por ejemplo, del ámbito laboral, como ella se interesa por el desarrollo profesional de las mujeres, como por ejemplo las leyes de cargas, digamos, que establecía que las mujeres no podían cargar más de 7 kilos, por ejemplo, en las fábricas, y los hombres sí podían cargar más de 7 kilos, y ella empezó a decir que eso era injusto, digamos, que las mujeres sí pueden cargar más de 7 kilos. Además, por ejemplo, se les prohibía a las mujeres usar máquinas, como esas máquinas que cargan cajas, digamos, y los hombres sí, porque se entendía que eso era algo masculino, y todo eso estaba en las leyes laborales de protección de los trabajadores, que dicho sea de paso, todo el movimiento obrero históricamente ha sido muy, muy patriarcal y muy machista. Eso es otro tema que lo dijo así también sentado, o sea, lanzado. También, por ejemplo, las horas extraordinarias. Las mujeres en Estados Unidos se dio cuenta, de acuerdo al derecho laboral, no tenían derecho a horas extraordinarias, pero sí los hombres. ¿Por qué se entendía que no tenían derecho a horas extraordinarias? Porque ellas tenían que volver a la casa para cuidar al hijo, digamos, atender al marido. También se dio cuenta, por ejemplo, que las leyes aeronáuticas o las normas aeronáuticas prohibían, digamos, que hombres trabajaran como azafatos, digamos, o auxiliares de vuelo. Y además las mujeres las echaban del trabajo cuando tenían 35 años. O sea, podían trabajar hasta los 35 años. No podían haber azafatas, digamos, de más de 35 años. También se empezó a dar cuenta de que había muchas normas de segregación a las mujeres. Por ejemplo, había muchos restaurantes, clubes, en la sociedad, digamos, que segregaban a las mujeres, que no las dejaban entrar, los hoteles, habían varios que no podían entrar mujeres, etcétera. También eso lo empezó a combatir. Y también ella empezó a decir, digamos, que no había políticas públicas a favor de de la infancia, o sea, por ejemplo, que las mujeres pudiesen dejar a los niños en guarderías, qué sé yo, etcétera. Eh, y, eh, y por lo tanto, estar en igualdad, tener las mismas oportunidades, digamos, para desarrollarse en el mundo profesional, digamos, en comparación al marido. En cambio, digamos, el feminismo radical, que ella también, paralelamente, mientras ella va contando su vida y va señalando como su visión del feminismo, en este libro, Mi vida hasta ahora, ¿cómo se llama? Asumió, sobre todo a partir de fines de los 60, porque ella comenzó como principio de los 60 con su activismo, y sobre todo a partir del libro La mística de la feminidad, asumió una política, dice ella, parecida a lo que era el movimiento Black Power, digamos, una posición más violenta, más agresiva. Ella critica mucho, por ejemplo, lo que se llama la política sexual, esa idea de lo personal es político, de Kate Millett, digamos, que es una ícono del feminismo radical, que publicó su libro en 1970, que la conoció, y de hecho ella ingresó también, fue la jefa como de la misma organización NOW en Nueva York, pero siempre tuvo diferencias con ella. Y en esencia, lo que ella un poco defiende, si bien no es teóricamente una gran defensora del liberalismo y el capitalismo, eh, ella dice, digamos, que la igualdad pasa por el hecho de que las mujeres se incorporen, digamos, como al sistema, por decirlo así. Y por eso también es muy criticada por el feminismo radical o el feminismo socialista en particular. Que se incorpora al sistema, ella dice que la economía es muy importante, ella dice que las leyes protectoras laborales, por ejemplo, son un obstáculo para el desarrollo de las mujeres, y esas leyes atentan, digamos, contra precisamente la igualdad de oportunidades en el sentido que indicaba. Bueno, yo creo que es una autora que se puede rescatar para el feminismo liberal y para el liberalismo. Vale la pena leerla, un libro aparte muy entretenido, cuenta su vida con detalles, muchos detalles personales, obviamente. Eh, yo creo, digamos, que también rompe con el mito este libro y la vida de ella y lo que ella ha escrito, eh, de que el liberalismo, esto es importante, que es un poco lo que sostiene Alicia Millares, también Ana de Miguel, otra autora española, y también Carol Feynman, sobre todo, que como que el liberalismo moderno, sobre todo a partir de John Locke, instituyó como una suerte de nuevo patriarcado en Occidente, digamos. Ella como que responde a ese mito, por decirlo así, en la práctica, mucho a partir de su activismo, porque en el fondo va demostrando
que no es que el liberalismo como tal o el capitalismo como tal sea patriarcal, por decirlo así, sino que puede ser reformado como es dentro y puede ser adaptado a lo que ella llama la igualdad de oportunidades de las mujeres, digamos. Bueno, y el otro libro que quiero recomendar, no lo tengo físicamente acá, precisamente es un libro ya con el que no estoy de acuerdo, en general, obviamente, siempre hay cosas que se pueden rescatar, es el libro de Carol Feynman que se llama El contrato sexual, que es un libro del año 86, ¿ah? Que es un libro que ha sido muy influyente eh, en la teoría feminista actual y también en la historia de las mujeres o en la historia de género, que es un poco el tema al que yo me estoy dedicando en mi doctorado. Y en fondo, brevemente, ¿qué es lo que dice Feynman? Ella dice que el liberalismo introdujo un nuevo patriarcado en Occidente más radical, más fuerte, digamos, que el que existía antes. Lo sitúa, por ejemplo, en el pensamiento de Locke, y por eso habla del contrato social. Ella dice en el fondo que el contrato social, la teoría del contrato social, dicho sea de paso, ella reduce el liberalismo a la teoría contractualista, o sea, como que todos los liberales per se, digamos, serían contractualistas. El contrato social a la vez esconde algo que no ha sido relevado, que es el contrato sexual, ¿ya? ¿Qué significa eso? La subordinación de las mujeres al hombre, y además le pone mucha importancia al derecho de disposición del hombre sobre el cuerpo de la mujer. Eso es lo que dice Pei. Y un efecto de este contrato, el contrato sexual, es la separación tajante, dice ella, entre la esfera privada y la esfera pública. Esto es súper importante porque esto ha sido muy reiterativo, muy repetido, o sobre repetido, por la teoría feminista más contemporánea, más actual, y también por la historiografía de las mujeres, de que en el fondo lo que introdujo el liberalismo en Occidente es una separación tajante entre el espacio público y el espacio privado. ¿Mm? Un poco eso en esencia del libro. Y también, bueno, ella critica el individualismo liberal, porque el individualismo liberal, que generalmente se le llama individualismo abstracto, es un falso universalismo, en el fondo, porque el universalismo liberal, la igualdad ante la ley, etcétera, etcétera, que no existan privilegios, al final es una forma de esconder la supremacía del hombre por sobre la mujer, porque al final ese individualismo que se presenta como abstracto o como universal, en la práctica es como a los derechos, digamos, a los que reconoce ese liberalismo, los derechos civiles y políticos que reconoce, son derechos masculinos, o sea, son derechos que solamente pueden ser gozados y ejercidos, digamos, por los hombres, ¿ya? Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Con esto voy terminando, que esa teoría, esa visión de Feynman, que como dije, en la práctica y también en lo que el pensamiento de Friedan, también además es refutada por la historiografía, digamos, o sea, historiográficamente se puede mostrar que esa teoría es falsa. No solo desde el punto de vista del pensamiento, por ejemplo, al decir de que en realidad ella caricaturiza a John Locke, etcétera, que eso se puede hacer, porque la verdad que yo creo que lo caricaturiza, y han habido refutaciones al respecto, sino porque en términos históricos, lo que ha ocurrido con el liberalismo, que si bien el liberalismo no fue una doctrina originalmente feminista, por decirlo así, sí en el fondo generó como las condiciones de posibilidad para la emancipación de las mujeres. O sea, yo dificulto que sin el liberalismo hubiese surgido el feminismo, para decirlo así en términos simples. ¿Sí? Y sin el liberalismo se hubiese construido un camino, por decirlo así, de emancipación de las mujeres. Y esto se puede ver, por ejemplo, y con esto voy terminando, en el hecho de que el liberalismo, al reconocer derechos civiles, sobre todo en la primera etapa, como por ejemplo el derecho de propiedad, la libertad de imprenta, que así se le llamaba en el siglo XIX, en el siglo XVIII y XIX, la libertad de asociación, incluso la tolerancia religiosa y, bueno, básicamente las libertades civiles, digamos, esas libertades fueron vindicadas por las mujeres, tanto individualmente, por ejemplo, en sede judicial, en tribunales, eso se ha estudiado bastante, digamos, mediante el estudio de archivos judiciales, que es algo que también yo estoy empezando a trabajar para el caso chileno, y además colectivamente mediante distintas organizaciones que primero no eran feministas, sino que eran organizaciones como benéficas, por decirlo así, organizaciones asociativas, digamos, y también el hecho de que las mujeres fundaron periódicos, muchos periódicos, en esto incluso en Latinoamérica, se ha estudiado para Argentina, para Chile, etcétera, y empezaron a ejercer su libertad de prensa. Entonces en la práctica empezaron a ser ciudadanas, no plenas porque no tenían derecho a voto, que eso lo adquirieron en el siglo XX, pero en la práctica empezaron a ser ciudadanas desde un punto de vista social, es decir, eh, empezaron activamente, de manera gradual por supuesto, mediante la vindicación de los derechos, y esto también se vincula con el libro de Mary Wollstonecraft, Vindicación de los Derechos de la Mujer. Esa es la base del liberalismo, vindicar los derechos liberales en el fondo. Vindicaron esos derechos, distintos derechos,
de esa manera se fue pavimentando el camino para la emancipación de las mujeres, y no implica que se derrote totalmente el patriarcado o la subordinación de las mujeres. Todavía existen incluso hoy elementos, digamos, que podríamos decir que son patriarcales, sobre todo en Latinoamérica. En Latinoamérica existe mucho todavía, y eso daría como para otra conversación, pero sí permite, digamos, que las mujeres, tanto actuando individual como colectivamente, puedan desafiar y poner en entredicho el patriarcado, y en el fondo ir construyendo el camino de la emancipación, que en 2 siglos, siglo XIX, ¿viste? Ha sido una revolución, en el sentido de que ha sido una explosión, digamos, de presencia de las mujeres en el acceso al espacio público y en lograr el acceso a los derechos civiles y políticos, versus lo que ha sido toda la historia de la humanidad, que si bien no necesariamente siempre, porque las cosas hay que matizarlas, la mujer ha estado absolutamente sometida en todos los planos de la vida. También en el periodo colonial había, como por ejemplo, mecanismos que utilizaban las mujeres, digamos, en su favor, pero sí, digamos, el cambio ha sido brutal, digamos, por decirlo así, y ese cambio, creo yo, no se puede explicar, y esta es mi refutación un poco a Carol Feynman, sin el surgimiento del liberalismo en el mundo occidental. Eso sería Muchas mi gracias, refutación. Valentina. Muy interesantes aportes de los tres. Yo quiero que retomemos un punto primero, si les parece, como para ir trabajando en conjunto. De algo, Valentina, que yo pensaba que me parece que todos nos preguntamos a lo largo del tiempo, y que tiene que ver con la lectura de aquellos libros o de aquellos autores con los que uno necesariamente no está de acuerdo, ¿no? Y el valor que tiene hacer ese tipo de lectura. Yo lo veo ya sintiendo ahí a Ricardo, así que si les parece, primero le paso la pelota a Ricardo, después a Felipe, después volvemos con Valentina, que un poco dejó instalada esa inquietud de esa pregunta de una temática que es muy interesante para profundizar, y luego vamos a otros hilos, si les parece. Y ahí tenemos, fíjense, gente que nos está acompañando de otro lado, Filorro, que qué interesante alrededor lo que cuenta Valentina. Ricardo, te escuchamos un poco sobre esto, y después vamos sumando otros puntos de vista. Sí, por supuesto que uno no crece intelectualmente leyendo solamente aquello con lo que se supone que va a estar de acuerdo, sino que uno crece, a veces crece más cuando lee cosas con las que no está de acuerdo, y esto es parte de la labor intelectual, de ese razonamiento crítico del que hablábamos antes. Y en este sentido creo que hay los dos libros que mencionaba Felipe en su presentación son muy aleccionadores en este sentido, ¿no? Me encanta reivindicar Anarquía, Estado y Utopía de Nozick, porque es un libro que 50 años después sigue teniendo una vigencia muy grande, porque nos plantea ahí Nozick en el primer libro que publica, o sea, su primera obra, que tuvo rápidamente una gran popularidad, se toma el trabajo de enfrentar a dos autores que estaban de moda de algún modo en ese momento, para criticarlos, ¿no? Y esto tiene que ver con esto, ¿no? No solo uno aprende de lo que está de acuerdo, no era el típico libro de hago una reseña de lo que los liberales han dicho durante toda la historia, sino que va con los tapones de punta contra la visión liberal de un liberalismo sin Estado que viene proponiendo Rothbard y con la que él no está de acuerdo, y la visión de alguien que, llamándose liberal, quiere mayor intervención estatal y posiciones socialdemócratas, como era la teoría de la justicia de Rawls. Y obviamente él critica ambas formas que, invocando el liberalismo, están planteando cosas con las que él no está de acuerdo. Y tal vez esa forma de mostrar su utopía finalmente se reforzó con el hecho de que comienza criticando otras visiones que eran pretendidamente o supuestamente liberales también. Lo mismo que On Liberty, ¿no? Que justamente recuerden, ¿no? John Stuart Mill diciendo la libertad de expresión no es la libertad de aquellos que están de acuerdo con nosotros, sino la libertad de la expresión de aquellos que dicen cosas que odiamos. El liberalismo ha crecido con esa impronta y con esa idea de analizar críticamente todo lo que nosotros leemos y estudiamos, y por eso aprendemos mucho más. Bueno, Popper
lo explicaba también en El mundo de Parménides, su último libro, ¿no? Cuando habla de cómo los filósofos jonios desarrollaron esta idea filosófica de ir presentando sus teorías junto con aquellas teorías de los que los habían contradicho previamente, ¿no? Era tan valioso el tipo que estaba en contra de lo que yo opino que lo que yo opino, y por eso ambos tenemos que formar parte de la teoría final que es la síntesis del pensamiento. Por eso que me parece muy importante no solo leer lo que nos parece que está de acuerdo con nuestro pensamiento, sino muchas veces leer lo que está en contra de lo que nosotros pensamos. Muchas gracias, Ricardo. Le paso la palabra a Felipe, que seguramente tiene algo para sumar. ¿Vieron cómo vamos haciendo hilo? Valentina nos dejaba ahí la pelota para que charlemos de este tema. Ricardo retomaba ahí con algunas de las obras que había recomendado Felipe. Vamos a ver con qué nos sorprende Felipe ahora. Sí, bueno, yo les debo confesar que yo a esta altura leo más bien autores con los que no estoy de acuerdo que con los que estoy de acuerdo. En todo caso, aún con aquellos que no estoy de acuerdo, aprendo. Uno siempre aprende, la verdad. Pero, a ver, yo, obviamente, yo sí estoy de acuerdo con lo que dice Ricardo. Y de paso lo sumo a Juan Ramón, que lo tenemos aquí con nosotros, así ya lo tenemos en pantalla. Vale. ¿Qué tal? Hola a todos. Hola. Sí, no, yo simplemente rescataría, ¿cierto?, lo que dice John Stuart Mill en On Liberty. Y se puede ser incluso más enfático. Uno puede decir que en realidad es, como dice Fichte, indigno de un hombre libre tomar posición respecto de algo sin haber examinado por sí mismo las opiniones que está defendiendo. Y examinarlas por sí mismo quiere decir, obviamente esto no siempre es posible, ¿cierto? Pero agotar, por así decirlo, el tema, y eso supone, evidentemente, examinar críticamente aquellos que han dicho otros acerca de lo que yo pienso, ¿cierto? Y particularmente lo que han dicho aquellos que prima facie sostienen posiciones contrarias a las que yo defiendo. Porque de otra manera, digamos así, no es posible tomar de modo reflexivo, maduro una posición, ¿cierto? Y en ese sentido yo creo que hay que rescatar la afirmación que tiene John Stuart Mill en On Liberty, no me acuerdo exactamente cómo dice, ¿cierto? Pero dice que cuando uno estudia una posición, ¿cierto? Y sobre todo las posiciones con las que uno no simpatiza, debe estudiarlo de la mejor fuente, ¿cierto? Es decir, de parte de aquellos que les ponen con más convicción, pero al mismo tiempo en sus mejores versiones, por aquellos que mejor las defienden, ¿cierto? Porque es muy fácil, evidentemente, refutar una caricatura, pero eso tampoco tiene ninguna relevancia. En realidad uno aprende realmente cuando por así decirlo, se mide con aquellos autores que defienden aquello con lo que uno no está de acuerdo del mejor modo posible, es decir, del modo más convincente, con mayor solidez, ¿cierto? Yo creo que, y en este sentido, el liberalismo es una teoría política particularmente antidogmática, entonces que los mismos liberales se alejen de ese ethos, que es el ethos, por ejemplo, de Popper, ¿cierto? Bueno, del mismo John Stuart Mill, en cierto sentido es una contradicción, ¿cierto? Convertir el liberalismo en un dogma es una contradicción en un punto. Muchas gracias, Felipe. Lo decíamos que se sumaba Juan Ramón Rayo aquí al panel, autor de escrituras para entender el presente. Juan Ramón, es un placer tenerte. Ustedes ya lo conocen, Juan es marca registrada, @Juan Rayo, economista, doctor en economía, profesor universitario. Yo le sumo también lo de influencer. Está presentando su más reciente libro en 2 tomos, Anti-Marx, crítica a la economía política marxista, que ahí viene en editorial de gusto y está en el estuche un tomo en color blanco, un tomo en color rojo, el tomo primero Introducción a Marx, el tomo segundo Crítica a Marx. Juan Ramón, escuchamos lo que quieras compartirnos en esta locución tuya, pero me parece que iba conectado, ¿no?, la presentación, porque estábamos hablando ahí justo un poco de la lectura de lo que uno no necesariamente está de acuerdo o lo que no está de acuerdo, y vos fijate el libro que acabas de publicar. Sí, efectivamente. Yo la verdad que no pretendía venir a hablar de mi libro porque, bueno, ya suelo hablar demasiado y en exceso, pero
pero creo que lo que estáis comentando sí puede entroncar con la experiencia personal que yo he experimentado tanto al escribir este libro como el anterior, ¿no? El anterior libro era una crítica a la teoría monetaria de Mises y la estructura era similar, más breve, pero similar a la de este otro libro. Una parte, tratar de describir de la manera más fiel y más honesta posible las ideas del autor, que posteriormente, en la segunda parte, en este caso el segundo tomo, pretendo criticar en aquello en lo que resulte criticable. Y eso pues, es lo que he intentado hacer en el libro Anti-Marx. El primer tomo efectivamente es una exposición del pensamiento de Marx. He intentado, creo que era Brian Kaplan quien sugería esto, pasar el test de Turing ideológico, es decir, que si una persona lee lo que has escrito sobre Marx o sobre Mises o sobre Keynes, no sepa si estás a favor o en contra de Marx, de Mises o de Keynes, que puedas pasar como un marxista al explicar a Marx y que los marxistas reconozcan ese texto como algo que podrían haber escrito ellos, con sus errores y con sus aciertos, pero algo propio de esa tradición de pensamiento. Y eso es lo que pretendo en el primer tomo, o lo que en el libro anterior, Contra la teoría de Mises, pretendía en la primera parte del libro. Exponer sin más a Mises, exponer sin más a Marx. Y de hecho, el mejor halago que me he podido llevar respecto a este primer tomo ha sido que algunos liberales lo han leído y dicen que les convence Marx con ese primer tomo. Entonces, digo que es un halago porque muestra que no es una crítica deliberadamente deshonesta, sino que se pretende exponer de la mejor forma posible, de la forma más sólida posible, las ideas de un autor, para luego, eso sí, criticarlas, examinarlas y criticarlas, ¿no? Cuando hablo de crítica, hablo de evaluación de las ideas. Y por eso también, aunque el libro se plantee como anti-Marx, que parece que sea algo muy, muy anti, ¿no? Decía Antonio Escotado que los liberales somos anti-anti, somos anti oponernos a algo por oponernos. Eso es cierto. El título del libro no es o no pretende reflejar una animadversión personal hacia Marx, sino que es un guiño al anti-Düring de Engels, que era una crítica precisamente al socialista Düring. Pues aquí lo mismo, es una crítica sistemática al pensamiento de Marx para rescatar lo que tenga de valor o lo que sea relevante y sobre todo para exponer muchos de los mitos, muchos de los errores que hay en este autor. Y creo que efectivamente es fundamental leer autores con los que no estamos de acuerdo, como decía Felipe, porque aunque estén haciendo argumentos que nos puedan parecer calamitosos, a lo mejor en una primera intuición, ¿no? Por ejemplo, la teoría del valor-trabajo de Marx, pues así de entrada, eso de que los precios dependan del tiempo de trabajo, pues suena un poco absurdo. Al menos a quienes venimos de una tradición de pensamiento subjetivista. La primera reacción que tienes con respecto a esa tesis es de rechazo, pero no de un rechazo visceral, sino de esto es un disparate. No entiendes nada. Ahora, cuando uno examina realmente qué es la teoría del valor-trabajo, no es tan disparatada. Hay un conjunto de circunstancias muy restrictivas, muy simplistas y muy restrictivas, donde la teoría del valor-trabajo podría ser cierta. Claro que una vez te sales un poquitín de esas condiciones, ya no. Y ahí, precisamente por eso, la teoría del valor subjetivo la desborda y la supera, porque permite explicar todo lo que explica la teoría del valor-trabajo y muchas otras cosas que la teoría del valor-trabajo no puede explicar. Pero claro, yo sí que me encuentro a muchos liberales que rechazan la teoría del valor-trabajo meramente con consignas que claramente demuestran no haber entendido la teoría del valor-trabajo, que puede seguir siendo equivocada, pero para criticarla deberás haberla entendido, no simplemente descartarla diciendo si yo me tiro muchas horas trabajando en un cuadro, eso no lo hace más valioso. Ya, es que eso no lo dice la teoría del valor-trabajo de Marx. Con lo cual, si tú montas un muñeco de paja sobre qué dice Marx, aparte de que te estás privando de acceder a un conocimiento que
en parte puede ser relevante, no podrás dialogar con otros marxistas, porque un marxista que te escuche decir eso, claramente le estás enviando la señal de yo no he entendido a Marx. Es como si a los austríacos nos critican pues alguna cuestión que demuestre claramente que no han entendido a Mises, ¿no? O a Hayek, o la teoría de la formación de precios. Por ejemplo, a mí hay marxistas que me dicen es imposible que la utilidad marginal determine los precios porque mi utilidad marginal cuando voy al supermercado no es la misma que la tuya y el precio es el mismo para los dos. Bueno, pues eso es un argumento que claramente demuestra que no entiende la teoría subjetiva del valor. Y por tanto, de la misma manera que ellos nos caricaturizan sin haberlo entendido, nosotros tampoco deberíamos caricaturizarlos a ellos sin haberlos entendido de ninguna manera. Por tanto, leer a aquellas personas con las que no estamos de acuerdo es importante, es útil, primero porque puedes seguro integrar ideas en tu pensamiento procedente de estos autores. Muchas veces cuando estos autores hacen, estoy pensando en Marx, estoy pensando en Keynes, estoy pensando en cualquiera, cuando hacen ciertas observaciones críticas es porque algún fundamento tienen, no se lo sacan absolutamente de la manga. Quizá no entiendan del todo el motivo de fondo por el que hacen determinadas críticas o no entiendan cómo esos fenómenos encajan con otras partes de la realidad social, pero desde luego algo sí están describiendo. Marx está describiendo, pues, por ejemplo, unas condiciones laborales calamitosas en la época, Keynes está describiendo un proceso o una situación de estancamiento económico que aparentemente derivaba de una insuficiencia de gasto agregado, y todo eso es cierto que sucede. Y si los liberales meramente nos limitamos a descartar esas teorías sin entender qué parte pueden tener de razón, tendremos una visión incompleta del mundo y, de nuevo, y en segundo lugar, no podremos dialogar, no podremos confrontar ideas con estas otras personas que lo que hacen es enfatizar otro aspecto de la realidad al que a lo mejor nosotros no hemos prestado suficiente atención. Por eso creo que es, ya digo, básico leer aquellos, no solo con los que estamos de acuerdo, sino sobre todo a los que no estamos de acuerdo y tratar de entenderlos e incorporarlos a nuestras ideas. Gracias, Juan Ramón. Te robamos una reflexión más. Tuvimos ahí con los que uno no está de acuerdo. Con los que uno está de acuerdo, ¿alguna recomendación que quieras hacerle a la gente del otro lado, de algún autor, de algún texto, de algún libro o de lo que consideres? Sí, bueno, yo había pensado, sabía que me ibais a pedir recomendaciones y bueno, este año se cumplen 100 años de la publicación del Socialismo de Mises. Creo que solo por eso ya conviene leerlo o releerlo, a modo anecdótico, si lo queremos, de efeméride, pero es un libro clave dentro de la tradición del pensamiento económico del siglo XX y sigue ejerciendo influencia, claro, para estar a favor o para estar en contra en el siglo XXI. Y complementando este libro clásico de Mises, quizá otro menos conocido, al menos en círculos austríacos, donde parece que Mises sea la última palabra, pero que a mi juicio es un complemento básico del libro de Mises, sino un libro incluso mejor en contra del socialismo, como es el sistema económico socialista de János Kornai, que lo tengo ahí, el verde que se ve en la esquina superior derecha en las pantallas. Mises enfatiza mucho el problema del conocimiento a la hora de posibilitar el cálculo económico, imposibilitar más bien el cálculo económico en el socialismo. Y ese es el problema probablemente central, crucial. Pero también existe un problema de incentivos muy importante que en parte conecta con el problema de información o de conocimiento. No hay incentivos a revelar la información y es importante entender la base de este problema de incentivos, y esto lo explica muy bien János Kornai en un fenómeno que él denomina negociación vertical, negociación entre el burócrata que planifica y el sujeto que es planificado. La información la tiene el de abajo, pero la necesita el de arriba, y por tanto el de arriba tiene que acceder a la información que tiene el de abajo, pero el de abajo, precisamente porque sabe que él tiene la información y el de arriba planifica y no la tiene, va a intentar transferirle información viciada, información manipulada,
para que planifique en su interés. Entonces, hay un problema de incentivos que Mises estudia insuficientemente porque él considera, y tiene razón en esto, que el problema del conocimiento de la información es el central. Y luego, la otra aportación interesante del libro de Cornay, que por cierto murió el año pasado, con lo cual también hay algún motivo más allá del contenido del libro para leerlo, es que aterriza el problema de la información de Mises, porque muchas veces, claro, entendemos en términos abstractos por qué el cálculo económico no es posible, pero lo que hace Cornay es ilustrarlo sobre los planes centrales, sobre el proceso de planificación concreto, porque ese cálculo económico no es posible. Cornay fue economista en el bloque socialista y, de hecho, fue uno de los que supuestamente desarrollaban métodos para mejorar la planificación dentro del sistema socialista. De ahí que sea tan relevante que alguien desde dentro del sistema, después de haberlo vivido y de haber visto desde dentro sus problemas, nos explique por qué ese sistema no funcionaba. Y eso es algo que Mises no tenía, porque afortunadamente no sufrió ninguna tiranía comunista y se liberó a tiempo de ellas, pero Cornay sí, y por tanto Cornay combina un conocimiento teórico muy profundo con un conocimiento práctico de primera mano. Gracias, Juan Ramón, por este aporte. Sabemos que Juan Ramón puede ser que salga, que está con otras actividades, así que le agradecemos por su tiempo. Gracias, Muchísimas Juan. gracias. Le devolvemos la palabra a Valentina en esta ronda que estamos haciendo. Valentina, hay otro tema que me parece que también podemos retomar un poco, que creo que Ricardo lo empezó a plantear, y además los tres tienen una tradición compartida también de la lectura de ficción y no solo de no ficción. ¿Cómo ven el aporte de ustedes de la ficción en estas discusiones? Si quieren, yo siempre he pensado en la crítica que le hacía Aristóteles a Platón, de cómo Platón contaba todo siempre en cuentitos, en metáforas y demás, pero digo, hay un valor también, ¿no?, de la discusión por la ficción en el mundo del liberalismo. Bueno, sí, obviamente estoy totalmente de acuerdo. Y sí, bueno, justamente también por formación profesional, en términos históricos, también la ficción es una fuente, porque también refleja la mentalidad de la época, ¿cierto? Que uno quiere estudiar, es como una fuente de historia cultural, como se llama hoy día, digamos. Y sí, yo creo que también es importante. Ahora, yo no sé hasta qué punto, lo dejo planteado, eh, la ficción, digamos, puede ser como una herramienta, como por decirlo así, deliberada de promoción de las ideas liberales. A mí, Ricardo, yo creo que puede responder esa pregunta, porque yo creo que hay que hacerlo como elegantemente y no quizás de manera tan directa como para que de alguna manera pierda la calidad artística, digamos, esta obra de ficción. Ahí hay como un desafío, y ese desafío yo creo que no es fácil de vencer. Entonces, eh, eh, eso podría comentar. Gracias, Valentina. Nos quedan los últimos 15 minutos de este panel. Le paso la palabra a Ricardo porque lo recomendó Valentina ahí para que tengamos también su opinión. Y luego, si quieren, tratamos de hacer una última vuelta con los tres, con las reflexiones que quieran dejar en el panel. Ricardo, ¿vos cómo ves eso? Que tenés hasta literatura de ficción publicada, que sé que te gusta. Le contamos a la gente de paso porque Ricardo es muy humilde. Ricardo, aunque no tenga nombre, de alguna manera es un personaje en Argentina en 1985, incluso. En la película, por lo que fue su paso en la historia real de la Argentina, no en el juicio de las juntas militares. Así que con Ricardo siempre charlamos bastante de lo que tiene que ver con estos temas. Ricardo, ¿vos cómo lo analizás? Sí, a ver, la ficción es un complemento fundamental de la discusión de las ideas, ¿no? Hablábamos de Nozick, ¿no? La utopía muchas veces se explica mucho más fácilmente a través de la ficción. Existe ese problema que menciona Valentina, que uno tiene que tener mucho cuidado, y es no convertirse en alguien que quiere en realidad hacer filosofía política usando la ficción, y entonces degradar la ficción
en nombre de lo que uno quiere escribir. Eso, por ejemplo, le criticaban a las novelas de Rand, por ejemplo. ¿No? Decía, bueno, lo que tiene de malo es que en realidad me están tratando de vender una idea a través de una novela. Yo creo que es una crítica bastante injusta, pero de todos modos existe ese problema. No obstante lo cual, la ficción, vos fijate que los cuentitos de Platón nos permitieron conocer un montón de filósofos presocráticos que no hubiéramos conocido porque no dejaron nada escrito, si no fuera porque Platón los revivió, incluso en una forma muy de diálogo poco científico, pero la verdad es que la ficción es una... Mira, yo te cuento no me gusta hacer referencias personales, pero yo escribí una novela que se llama El Consorcio, y la idea del consorcio era justamente poderle explicar a mis alumnos con algo de ficción por qué los gobiernos son malos, ¿no? Entonces decía, bueno, miren, todo lo que hace un presidente en Argentina, si lo hiciera el administrador del edificio donde ustedes viven, lo echarían a patadas en 5 minutos. Y entonces se me ocurrió escribir una novela de un administrador de un edificio que gobierna el edificio con las mismas reglas con que se gobiernan los países. Y creo que eso fue mucho más útil que los otros 19 libros sobre temas filosóficos que escribí antes. Y la verdad que la ficción ayuda muchas veces y mucha gente ha entrado en las ideas y ha comprendido el camino de las ideas empezando por la ficción, ¿no? Gracias, Ricardo. Hacemos una vuelta de los tres para ir cerrando en estos 12 minutos que nos quedan. Le paso la palabra a Felipe, después se la paso a Valentina y después se la paso a Ricardo y cerramos este panel. Bueno, a propósito de la ficción, y yo voy a romper aquí una lanza a favor de Platón, porque Platón es un muy gran filósofo. Y lo que ocurre es que a veces la frontera que separa la filosofía de la literatura o de la ficción, digamos así, es muy tenue. Y los mitos, la genialidad que ha tenido Platón de transmitirnos ciertas ideas a través de sus mitos, ¿cierto? Por ejemplo, es un ejemplo de ello. Y claro, y de hecho cuando a veces la filosofía se vuelve tan técnica, tan especializada, tan lejos de la literatura, es una filosofía que al final resulta muy difícil de leer, que no tiene posibilidad tampoco de llegar al gran público. Qué sé yo, el mismo Nozick, de hecho. Nozick es un autor muy difícil, que es poco leído. Rothbard, en cambio, que es un autor muy pobre filosóficamente, de hecho yo lo encuentro muy malo argumentativamente, ¿cierto? En cambio es un autor muy leído, ¿cierto? Y de hecho en realidad lo que él tiene más bien es persuasión, es retórica, es persuasión retórica, ¿cierto? Ahora, por eso yo creo que no, a veces es difícil trazar la frontera entre una cosa y otra, ¿cierto? Pero además es verdad también lo que dice Ricardo a propósito de la crítica que le hacen a Ayn Rand. A veces las utopías, precisamente como están tan cargadas filosóficamente, son muy áridas. Hay veces que las utopías no tienen un argumento. Que se llega un tipo que naufraga, llega a la isla, llega otro, lo pasean, le muestra cómo son las cosas, pero claro, es una descripción muy tediosa de una organización social. Pero evidentemente uno podría decir que en el peor de los casos, digamos, aunque uno quiera concederle una función muy modesta a la literatura, cosa que yo no creo tampoco que sea ese el caso, ¿cierto? Uno necesita incluso obras literarias, ¿cierto? Utopías también bien hechas, por una cuestión retórica. Porque, digamos así, a propósito, por ejemplo, lo mismo contaba Ricardo, ¿cierto? A veces seguir un razonamiento filosófico es tedioso, en cambio la literatura, por así decirlo, lo expone y lo vuelve accesible al lector de otra manera, que muchas veces no, es muy difícil de lograr con la filosofía. Gracias, Felipe. Le pasamos la palabra a Valentín en estas últimas reflexiones del panel de hoy, porque no son las últimas reflexiones de ustedes. Sabemos siempre que van a seguir, por suerte, si todo sale bien, opinando para que nosotros nos sigamos escuchando y leyendo, porque lo disfrutamos siempre. Valentina, el escenario es tuyo de nuevo. Bueno, en general, motivo a quienes nos están viendo, digamos, a que lean, y bueno, reitero la idea de que también hay que leer lo que uno no está de acuerdo.
y quizá hay que leer autores que no son los que típicamente uno lee. Y también me acordé de otro libro, que también es otro tema que a mí me viene preocupando desde hace tiempo. Hay un autor mexicano también que ha sido una revelación para mí en el último tiempo, porque yo me dedico un poco a una combinación entre historia constitucional y historia de género en el siglo XIX, chileno y latinoamericano, porque obviamente leo muchas cosas de otros países de Latinoamérica para comparar con el caso chileno, que se llama José Antonio Aguilar, que tiene un libro que se llama La geometría y el mito, que habla sobre la historia del liberalismo en México. Y yo, bueno, yo me preguntaba, bueno, no se ha escrito una historia del liberalismo en Chile, sino que de manera muy fragmentaria. Ese libro de José Antonio Aguilar son unos ensayos. Bueno, no voy a hablar del libro en general, pero porque ya no estamos en el momento de la recomendación propiamente tal, sino de hacer una síntesis. Pero también hay otro tema que él dice, digamos, en ese libro al final, en la conclusión, es que los liberales, y tiene que ver, digamos, con lo que hemos estado hablando antes, han dejado de lado un poco, porque él habla de liberales, digamos, del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial. No me acuerdo los nombres, pero eran autores que digamos, eran hayekianos, y, por ejemplo, y estaban en la Sociedad Montpellier, etcétera, pero que eran autores que no se preocupaban, dice él, esa es la crítica que le hace, por la cuestión de la democracia. En cambio, los filósofos o pensadores liberales o intelectuales liberales mexicanos del siglo XIX sí se preocupaban de manera muy esencial, por decirlo así, del tema de la democracia, de defender la democracia obviamente liberal, etc. Y hay como una deuda, dice él, frente al tema de la democracia de parte de los liberales de la segunda mitad del siglo XX, digamos, que son liberales, porque él dice que son como muy preocupados solamente del tema económico, dice es muy importante, de hecho él, Aguilar, defiende, digamos, el liberalismo económico, el libre mercado, etcétera, pero como que se queda trunco el liberalismo sin también no una respuesta a la cuestión de la democracia. Y eso, bueno, a mí me hace mucho sentido también en parte por lo que ha estado viendo Latinoamérica en el último tiempo, eh, que en el fondo ha habido desde la izquierda en los últimos años, sobre todo en los últimos años, digamos, un rechazo a la democracia liberal, a la democracia representativa, en favor de una democracia radical, en los términos de Chantal Mouffe, de Néstor Lacroix, etc. Y que eso en Chile ha sido muy importante en los últimos años, a partir del estallido social de 2019. Y es un tema que los liberales, digamos, muchos liberales, partidarios del libre mercado, la verdad que están en deuda, el tema de la democracia. Así que eso también quería decir. Es un tema que también yo creo que da para un seminario completo, digamos, y además del tema del feminismo y los temas de género. O sea, después podemos hacer seminarios particulares sobre temas específicos, así que ahí lanzo más desafíos para ustedes. Queda ahí el desafío dado, Valentina, gracias por el aporte. Ricardo, una última reflexión para ir cerrando en estos minutos que nos quedan de este panel y luego seguimos con el segundo Congreso Iberoamericano de Liberalismo Cultural aquí de Fundación Libertad. Sí, bueno, para cerrar, tal vez reiterar cosas muy, muy interesantes que se han dicho en este panel. Fundamentalmente, promover la discusión crítica. Vivimos en un mundo que está muy tomado por el dogmatismo, ¿no? Es decir, la aceptación de imposición de dogmas que muchas veces termina siendo la imposición de personas más que de ideas. Es algo que está muy presente en la discusión política y filosófica actual. Y los liberales, si hay algo que lo decía Felipe hoy, si hay algo que debemos ser es antidogmáticos, y por lo tanto, si nosotros no nos tomamos el trabajo de analizar críticamente todo lo que nos parece bien y lo que nos parece mal, nadie lo va a hacer. O sea, somos lo que estamos a la vanguardia de la discusión de las ideas desde el racionalismo individualista. Esto es el uso del cerebro de cada uno de nosotros para decidir lo que nos parece que está bien y nos parece que está mal y discutirlo racionalmente con los otros. Por lo tanto, este ejercicio de la racionalidad crítica es fundamental. Uno, como decía Borges, no es importante por lo que escribe, sino por lo que lee, y por eso leer es tan importante.
no solo lo que nos parece, como decíamos, no solo lo que está de moda y lo que se supone que es bueno, sino también otras cosas que no vamos a compartir, pero que nos van a abrir la cabeza, y no dejar nunca de hacer este ejercicio del razonamiento crítico, porque es lo que mantiene vivo al liberalismo, ¿no? Es decir, el liberalismo es un movimiento que ha evolucionado y sigue evolucionando, que tuvo un punto en algún momento en la historia, en el siglo XVIII, donde impuso una visión del gobierno constitucional que todo el mundo pensó que ahí se acababa el pensamiento liberal. Hoy el mundo es totalmente diferente del siglo XVIII, el liberalismo tiene nuevos desafíos y solo se van a poder enfrentar si hacemos ese ejercicio de pensar y analizar los problemas racionalmente. De modo que, bueno, esa sería mi reflexión final, agradeciendo nuevamente la invitación y felicitando a los demás panelistas. Muchas gracias, Ricardo. Lo teníamos a Ricardo Manuel Rojas, a Felipe Schwember, a Valentina Verbal, lo tuvimos también a Juan Ramón Rayo. Agradecerles a ustedes que nos estuvieron acompañando, agradecerles a nuestros panelistas también. Nos vamos acercando ya a la finalización, como habíamos dicho, a las 11:30 de la Argentina, para cerrar autores y lecturas para entender el presente. Ricardo, Felipe, Valentina, muchas gracias de nuevo por estar. Es un placer siempre que nos estén acompañando y deseamos tenerlos prontamente también aquí en otros eventos y seguir departiendo, seguir analizando y seguir reflexionando con ustedes. Así que les mandamos un fuerte, fuerte abrazo a los tres. Muchas gracias. Muchas gracias, nos Bien. vemos. Adiós. Chao.